las personas y sus circunstancias. Entonces, el significado del hombre tiene una mente simbólica y una mente semántica. Es decir, nuestra mente trata de recoger el significado de las cosas en símbolos. Como la palabra sí, que no la entendería una persona que no sepa español. Pero a nosotros inmediatamente nos da una imagen de un algo que tiene cuatro patas, mueblecito. El dinero mismo es de origen simbólico. Yo les he dicho, si ustedes van con un billete de $500 en un naufragio a presentárselos al camino que se los quiere poner, ¿por qué? Porque no tiene el valor, no tiene el significado, no tiene el símbolo que tiene para nosotros un billete de $500 que lo cambian en cualquier banco. El dinero es simbólico. Lo que pasa es que es un símbolo que tiene una serie de reconocimientos convencionales. Y en razón de esos reconocimientos, valoraciones, se vuelve un instrumento de cambio. Por lo tanto, implica que a través de esos significados hay una penetración en la simbología. La mente del hombre es simbólico, el principal de los símbolos es el lenguaje. El lenguaje son símbolos. Yo les digo, ¿qué tal? ¿Cómo se siente? Pero si le digo cómo se siente a una persona que no habla español, entonces el lenguaje, el dinero, el mundo del hombre radica fundamentalmente en simbologías, en significados, con los cuales se identifica pero no conscientemente. De ahí el Tram Yoga implica la identificación de los significados de las cosas, voluntariamente, conscientemente. Nosotros sabemos que en lingüística el significado de las palabras es arbitrario y convencional. Sí. Entonces, en la Yen Yoga se supera esa arbitrariedad y esa convencionalidad del símbolo, digamos, que el símbolo que sea escrito De carácter universal. Se supera esa arbitrariedad. Es relativo. Porque el símbolo es parte de nuestra realidad. Si no, no habláramos el lenguaje. Hay las realidades físicas, pero hay las realidades mentales. El ser humano es un ser
que individual y colectivamente vive una serie de realidades creadas por su simbología y por su interacción, por su época y por las respuestas a los estímulos cósmicos. En la era de Piscis, hace 200 años nada más, una muchacha era un buen partido para un muchacho en las provincias de América, de España, de Europa, aun cuando la muchacha no supiera la U por lo redondo, con tal de que fuera una persona pía. El cosmos ejerce una acción en el ser humano. Por ejemplo, la era de Piscis fue una era de exaltación del dolor. Y les he dicho muchas veces que hasta los enamorados, las obras que hablan de los grandes amores en la era de Piscis eran dolorosas. La Celestina, cuando quería convencer a una muchacha que quisiera un muchacho, le decía: mira, ya está sufriendo por ti, ya está pálido, ya no tiene ganas de comer. Y entonces ella se ponía y decía: ay, pero eso es posible. ¿Y tú cómo? ¿Tú no sientes un poco de dolor por él? Sí. Entonces ella iba corriendo y dice: mira, yo he conversado de ti con ella y ella siente que comienza a sufrir de dolor, pensar que ya ella comienza a sufrir por mí, yo voy a sufrir mucho más. El me muero por ti, de la era de Piscis, apenas a 40 años de la era Acuario de ahorita, ya les he dicho a ustedes que eso no es posible. De una muchacha le dice a un muchacho, mejor dicho, si un muchacho le dice a una muchacha: me muero por ti, es fácil que ella le diga: mira, ¿por qué no platicas con fulano que es psicólogo? Cambio de semántica, cambio de significado de las cosas. Nosotros somos un producto del influjo del cosmos y nuestras relaciones cerebrales y de los conceptos que tenemos podríamos considerar que son arbitrarios, pero también podríamos decir: ¿y por qué arbitrarios? Un niño, dijimos una vez, está jugando con uno de esos mapas redondos muy bellos que hay de plástico en forma de esfera, y le da pataditas y corre y se ríe y toma, en eso llega el estudiante de secundaria: ¡epa, tú mira qué estás haciendo! Y le quita su instrumento de trabajo para el estudio de geografía, y el niño llora porque le han quitado su pelota. Pero en eso llega una persona de la familia que es un investigador del aspecto de las coordenadas, de las líneas geomagnéticas, que dice: cuidado con este mapamundi, porque este mapamundi yo no quiero que se raspe, porque el menor detalle me impide una investigación que estoy haciendo. Y entonces le dice: pero si yo estoy haciendo mis dibujos de secundaria. Dice: no, este no es material de dibujo, este es material de investigación. Y el niño, mientras tanto, está por ahí atisbando a ver a qué horas se descuidan la pelota. ¿Dónde está lo arbitrario? Es una realidad significante que para el niño sea una pelota, para el otro un instrumento de dibujo y para el otro un instrumento de investigación.
Es como la esposa celosa, que cuando en un momento dado encuentra al esposo platicando con otras, en que a ellas les surge la sospecha, si fueran completamente serenas, en una actitud sabia, serena, reflexiva, deberían aproximarse y saludar amablemente a los dos. ¿Por qué? Porque si lo que hace es que cuando llegue el marido ahí, le reclama mil cosas, ¿qué está haciendo? Probablemente favoreciendo, echándolo en los brazos de la otra. Porque mientras que la otra está con ternura y con la novedad y todo eso, ella en cambio rechaza, como decir, vete con la otra. Entonces, cambio de comportamiento, el cambio de significado. ¿Por qué? Porque esa situación, si la esposa la ve serena, o sea, aquí es una lucha de atracción. Yo necesito ser más atractiva. Necesito ser la esposa encantadora. Y si logro hacerme amiga de ella, a lo mejor la compenso y que lo deje a él. Pero es porque es un significado, pero entonces atraviesa el factor emocional, la confusión de sentimientos que decía el señor Zweig, los celos, y entonces, ¿qué pasa? Que llega y al contrario le cierra la puerta, lo bota, lo insulta, lo veja. Y entonces, ante un distinto significado, ella también pierde el significado y aumenta el significado de la otra. ¿Te das cuenta? Que los significados no son tan arbitrarios, son de acuerdo al estado mental, psicológico, emocional, cultural, vivencial y experiencial de la persona. ¿Te das cuenta? De tal manera que hay definiciones que a veces son un poco así como hay definiciones que son un poco, pues más bien es tratando de llevar un pensamiento radical acerca de una cosa. Miren, yo les decía, vamos a tener que hacer que no se dormir. Entonces, está claro, decía, que la definición del significado arbitrario de las cosas, realmente existe lo arbitrario, pero existe también, ya desde un punto de vista de la psicología, ya no es tan arbitrario. Cada quien vive su nivel mental y el significado de las cosas está de acuerdo a su nivel de asombro. Pero claro, dentro de los límites normales. Porque una persona esquizoide o paranoica, ya los significados se distinguen. Entonces él dice: yo soy Napoleón. Se pone su sombrero Napoleón. O da órdenes a sus compañeros del mancón. Y entonces, pero es un gran problema. Es un gran problema eso de la arbitrariedad de los significados. Porque en cambio hay significados luminosos, que son toda una revelación para la dedicación del ser y para aquello que realmente es la persona en sí, por sí, de sí. Por ejemplo, el rol del tímido. ¿Cuántas cosas deja de realizar el tímido en sí mismo
cuántas cosas deja de realizar en sí mismo, de su verdadera autenticidad, de su verdadero sí, el tímido, por haber tomado ese rol. Y es muy difícil de contrarrestar, y por eso yo les digo a los hermanos que son tímidos, les digo, no le hace la timidez, usted salga con toda timidez. Lleve su timidez, dé una conferencia con toda la timidez del caso, pero vela. Y no hay inconveniente en que digan, viendo ustedes, que ustedes van a escuchar la conferencia de una persona sumamente tímida. No le hace. ¿Qué importa decir que se es tímido? Lo importante es hacer las cosas que se requieren. Después la timidez se va deshojando, va cayendo, como la hojarasca. Tenemos hojarascas en nuestro ser, capas de cebolla. Son muchas veces, precisamente, la penetración de significados nos ayuda a comprender inclusive nuestro ser, nuestra misión. El ser humano es un ser de significado. Y gracias a eso alcanzamos la iluminación. Maestro, yo quisiera solicitarle una aclaración acerca de la ubicación de disciplinas como lo es la semiología, la que estudia los símbolos dentro de la Yentram Yoga. Muy bien. Bueno, vamos a ver si podemos explicar de una manera. Hay la comprensión directa de un significado. Y hay todo lo que son los aportes para llegar a un significado. Hay la vía directa y hay la vía indirecta. La semiología, como usted bien sabe, los estudia. Y los estudia convirtiendo toda una ciencia en el estudio de los significados y de las señales. Y eso ubicándolos de acuerdo a una modalidad de lenguaje o especialidad de lenguaje, o de tal especialidad, o de tal raíz de lenguaje. Ya allí usted se da cuenta que la semiología, baste que trabaje con lenguaje, está trabajando con sí. Y al descubrir determinadas relaciones muy precisas entre las cosas, ayuda grandemente a esa concatenación. Solo que yo lo que no quisiera es que se pensara que la comprensión de un fonema, de una etimología, de una, diríamos, toponimia de parecidos de lenguaje, si bien colabora grandemente en favor de la Yentram Yoga, que no se piense de una persona que no sepa semiología, no tiene contenido de O sea, es un facilitador, pero no un recurso. Y en ciertos momentos, por ejemplo,
Saussure le da una importancia especial al proceso de las palabras en cuanto al significado. Y por lo tanto son ayudas, esclarecimientos, aportes muchas veces maravillosos para la comprensión de algo. Por lo tanto, en la Yetram Yoga de ninguna manera se puede pensar que no sea conveniente estudiarse. Claro. Pero al mismo tiempo no ajustarse demasiado. Un niño no sabe, señor. Y es un niño que perfectamente trabaja con determinados significados. Ahora ya la yoga implica la relación de la unidad, de la identificación por medio de los significados, la manera que todos es importante. Gracias. Maestro, ¿cómo es, digamos, la desaparición de los atractivos del mundo? ¿Maestro? De los atractivos del mundo. ¿Qué dijo? De los Bumas. Gummis. La desaparición de los atractivos del mundo, el maestro nos hablaba hace rato de la música, ¿no? Digamos, se dice que la música rock, según en Estados Unidos los científicos han comprobado que hace daño a las plantas. La música clásica dice que las hace mucho más bellas, y la música africana se dice que es práctica, digamos, de magia negra, ¿no? ¿Qué relación tiene eso al ver este sistema, digamos, el estrés, la envidia, la incomprensión, las separaciones entre casados, las persecuciones económicas? ¿Qué nos dice a causa de todas estas clases de... Mire, yo le voy a decir a usted que existe dentro de la investigación, como es natural, se descubren conclusiones de que hay muchas cosas que tienen sus contraindicaciones. Por ejemplo, el color rojo no es de daño. Y más aún, a los delincuentes sin que quieren hacerles confesar algo, originándoles una distorsión de su voluntad y de todo ello, los pone dentro de un cuarto rojo, iluminado con luz roja. Más o menos entre las 8 y las 14 horas están listos para confesar muchas cosas. Y el verde es un color sedán. Sin embargo, hay cosas que pueden ser contraindicadas en algunos casos. Con respecto al rock, de que no es recomendable para Las plantas. las plantas. Hay que ver qué tipo de plantas. Porque probablemente hay para cierto tipo de plantas que pueden ser recomendadas. Imagina Pink Floyd haciéndole daño a alguien. Se descubre que otras plantas sí las perjudican. Al hablar de la universalidad de la música, yo estoy señalando que puede haber un sentido de comprensión para que la música adecuada a su ambiente pueda ser más comprendida. Y que nuestra mente no tenga un rechazo por prejuicios, por juicios preconcebidos, de que ya el rock, por ser rock, es una cosa desagradable.
Y Bach, por ser Bach, es una cosa aceptable. Porque el mismo Sully Maestre decía que Bach podía no ser comprensible fácilmente. Pero lo que necesitamos tener es una universalidad del pensamiento para en principio comprender que toda música puede tener su adecuación. Yo tuve 2 cumpleaños diferentes, 2 cumpleaños en Venezuela que me enseñaron bastante. Un cumpleaños que fue celebrado en la Catedral Metropolitana de Caracas. Fue para mí una gran sorpresa que el señor arzobispo hubiera aceptado eso. Y fue la idea de un hermano que probablemente si él me hubiera dicho yo no lo hubiera aprobado. Pero ya me trajo la noticia ya con la aprobación por escrito. Y entonces celebramos el cumpleaños, hubo música de órgano, yo tuve que hablar en el púlpito. Y fue para mí una impresión significativa, un significado especial. Me gustó esa universalidad de la solicitud. Pero al siguiente cumpleaños pasó algo muy distinto. Fue en casa de una escritora, una casa muy grande. Y se invitó a un muchacho, un músico, que tocó en una guitarra moderna, esas eléctricas, pero muy lindo. Y entonces, cuando ya se le invitó a un cumpleaños, él no se dio cuenta de que la invitación era para él y su guitarra. Creyó que era para él y su orquesta, sus compañeros de orquesta. Llevaron allí una serie de instrumentos tan estridentes que cuando comenzaron a tocar, todo el mundo se paró de sus asientos, que y una cosa tremenda, pues, se refugiaban de veras detrás de las paredes. Se puso a prueba mi universalidad. Algo tremendo. Y el único que estuvo contento era el hijo de la casa, que tenía un rock también. Bueno, aquello fue una cosa que pero en el primer cumpleaños hubo algo adecuado. En el segundo cumpleaños hubo algo inadecuado. Porque realmente este tipo de música no era para el auditorio que había allí. Había muchas personas de edad, en fin, personas que les hubiera gustado más oír una música suavecita. Entonces, pero pensé que era lo inadecuado, ¿no? Pero que probablemente esa música de rock por allá en los bosques, donde se reuniera mucha juventud y todo, y comenzaran todos a hacer sus movimientos, ser medio violentos y todo lo que hacen ahora. A lo mejor sería adecuado. Es cuestión de lo adecuado y lo inadecuado. No tanto de lo... ¿Estamos de acuerdo? ¿Le parece? Resulta que hoy en día la música rock se escucha en todas partes, así no sea un bosque, no sea lo que sea, y creo pues que eso produzca estrés o por lo menos tiene cierta percusión en el sistema, ¿no? Que vivimos. Probable. Porque digamos, además se dije que
escucha y comprensión de parte y parte de los jóvenes, tanto como de los viejos. O sea que en eso debe haber una música recomendable para todo este estado. Bien, entonces volvamos a los boomies y a los estados. Ajá. Vamos a ver el hermano Mario y enseguida el hermano Fernando. Señor hermano Guillermo. Tengo varias inquietudes con respecto a los elementos de la mañana. Había dicho el maestro que eran como métodos, ¿no? Y en particular sobre el Yentram Yoga, que es de los significados. Cuando el maestro dice que los significados de las cosas es cambiante, pues piensa uno que una misma cosa puede tener muchos significados variados. Yo pensaba en el método, si hay, digamos, toda suerte de cosas con las que uno necesariamente se enfrenta, se encuentra en la vida cotidiana, porque